Bien, vamos a dar inicio entonces al tema de hoy, muy especial, pero antes vamos a estar orando. Amado Dios y Padre Santo, venimos, Señor, a tu presencia. Dándote gracias, Señor, por todas las experiencias y todas las cosas especiales que tú has permitido en nuestra vida, Señor. Por haberte revelado nuestro corazón, habernos mostrado el camino, por haberte dejado ir, Señor, en medio de unas circunstancias difíciles de nuestras vidas, porque has porque te has revelado, Señor, a nuestras vidas y nos has dado una esperanza viva, Señor, una confianza plena en que somos tus hijos, Señor, y que nos has apartado desde siempre para ti, Señor. Por ello te damos gracias todos los días, Señor, porque es el privilegio más grande que podamos tener, Señor, de ser llamados tus hijos. Por habernos rescatado, Señor, de la condenación eterna y haber enviado a tu Hijo para que en la cruz pagara, Señor, todos nuestros pecados, Señor, nuestras deudas y nos redimieras. Siempre estaremos, Señor, agradeciéndote, Señor, en todo momento por este privilegio que tenemos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida conforme tú quieres, Señor, que cada día nuestros actos, nuestros pensamientos, Señor, estén acordes con tu voluntad, Señor, que hagamos lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que no escuchemos voces diferentes a la tuya, amado Dios. Ayúdanos cada día, Señor, mientras estamos en esta peregrinación, en este mundo, para que te busquemos, Señor, y te oigamos en todo momento. Porque tuya es la gloria, Señor, tuyo es el poder y te pertenecemos a ti, Señor. Nos compraste nuevamente, nos redimiste, nos hiciste tus hijos, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que cumplas tu deseo en nosotros, Señor, y que nuestras mentes y nuestros corazones estén dispuestos para alabarte, para regocijarnos en ti, para llevar a cabo esa preciosa misión, Señor, que nos diste de hablar de ti, de predicar tu bendita palabra, esas buenas nuevas de salvación a todos quienes están a nuestro lado, Señor. Que pongamos por obra en tantas maneras que podemos, Señor, hacer posible, Señor, que tu voluntad, Señor, sea esparcida por todo el mundo, Señor, y que todos conozcan de tu gran amor y de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Damos hoy gracias, Señor, y quedamos en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Diciembre 18. Escúchalo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, oigan a él. Marcos capítulo 9, versículos del 5 al 7. Para Pedro, los días previos a la transfiguración de Jesús habían sido una montaña rusa. Un minuto estaba declarando: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Y al minuto siguiente, Jesús le estaba diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículo 23. Pedro se había elevado a las alturas de declarar la verdadera identidad del hombre que lo había llamado a convertirse en un pescador de hombres. Luego había caído a las profundidades de que el Hijo del Dios viviente le dijera que estaba siendo influenciado por el maligno y que era un obstáculo para la misión del Hijo. Él caería aún más lejos y sin embargo se elevaría aún más alto. Mateo 26, 69 al 75, Hechos 4, del 5 al 20. Y como yo has encontrado que tu vida cristiana es una serie de altibajos, deja que el ejemplo de Pedro sea un estímulo para ti. En Mateo 17, Pedro de repente se encontró en una montaña
con el Jesús transfigurado y radiante conversando con Moisés y Elías. Comprensiblemente, Pedro no sabía qué decir, porque él y sus dos amigos estaban aterrados. Marcos 9:6. No sabía lo que estaba diciendo. Lucas 9:33. Pero eso no lo detuvo. El activo de majestad que recibió Pedro lo dejó atónito. Estaba en medio de sugerir que pusiera algunos refugios para el Señor y estos dos grandes profetas del Antiguo Testamento, cuando de repente, en un momento que recuerda el bautismo de Jesús, una voz del cielo vino a decirle la respuesta correcta a lo que estaba viendo. Eso es suficiente, Pedro. Es hora de escuchar a Jesús. Este es mi hijo, a quien amo. Escúchalo. Este es el llamado insistente de Dios en todo momento, para todas las personas, en todos los lugares. La palabra de Dios está viva y activa hoy a través de las Escrituras, como lo estaba cuando Pedro la escuchó en el monte de la Transfiguración. Cuando leemos nuestras Biblias, tenemos la oportunidad de ver el mismo atisbo de majestad y experimentar el mismo anticipo de gloria que Pedro, Santiago y Juan, en la medida que el Espíritu obre en nuestros corazones. Nosotros, como Pedro, podemos encontrar nuestro camino cristiano con un número de altibajos. Hoy en día es una profundidad casi insonorizada, mañana una altura casi sin escala. Pero cuando la implacable y eterna palabra de Dios irrumpe en nuestras vidas, somos redirigidos a Jesús, el Hijo amado de Dios, el que siempre fue agradable al Padre y que viene a revelarse a nosotros. La pregunta es, ¿lo escucharemos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Muchas gracias, hermana Linosca. Bien. Si recurrimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, la RAE, allí especifica que escuchar significa prestar atención a lo que se oye, mientras que oír tiene otro concepto. Oír es, o se define como percibir con el oído los sonidos. Muchas veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Escuchar implica prestar una atención con voluntad y predisposición. Muchas veces la palabra de Dios es, es expresada, es manifestada, pero sin embargo los que escuchan no están escuchando, están oyendo porque no le prestan la atención necesaria. Dios ha hablado todo el tiempo. En Hebreos 1:13, lo voy a leer, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dios está hablando todo el tiempo. Y en nuestros sentidos, Dios los ha puesto para que estén dispuestos a percibir la realidad física y a entender y a conocer a Dios, ya sea a través de los ojos, mirando, teniendo sueños, visiones, ya sea tocando, como lo refiere en Hechos 17:27, donde dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Otro sentido, y el más importante, pienso yo, es el oído, oyendo. El Señor habló muchas veces a los profetas. A Elías, recordemos cuando estuvo en la cueva, gustando también. Recordamos en el Salmo 19, dice que su palabra, sus juicios son más dulces que la miel y que la que destila el panal. Gustamos la palabra y por ese sentido también percibimos a Dios. ¿Qué tal olfateando? ¿Alguna vez pensamos que conocemos al Señor olfateando? Dice, no recuerdo la cifra, pero dice que hay un grato olor de vida para quienes reciben la palabra de Dios y un olor
de muerte para quienes la rechazan. Dios ha hablado de muchas maneras. Él no ha escatimado esfuerzos para darse a conocer y hacerse entender. Asimismo, Dios nos ha hablado por medio de la naturaleza, por medio de las cosas hechas. En el capítulo 1 de Romanos, hablando de la culpabilidad del hombre, Dios dice que Él ha hablado a través de su creación, que todos podemos percibirle por medio de las cosas hechas, por cuanto si hay algo que existe es porque hubo un creador. Pero Dios ha preferido darse a conocer en mayor medida usando la palabra, hablando, o sea, usando el sonido y nuestros oídos percibiendo lo que Él dice. Recordemos en el paraíso, cuando antes de la caída, Dios le habló a Adán. Y por favor, vean buscando Génesis 3, del 8 al 13. Antes de la caída, el Señor le habló cara a cara a Adán y le dijo: de todo lo que hay en el huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque de cierto, el día que comiereis, ese día moriréis. Dios fue claro. Alguien encontró Génesis 3, 8 al 13. Sí, dice, Amén, pastor. y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Vemos que un diálogo continuo entre Jehová Dios y Adán. Sin embargo, parece ser que cuando Adán comió el fruto, lo que hizo no fue escuchar a Dios cuando él habló, sino apenas oírlo, porque no tuvo en cuenta, no se olvidó muy rápido de las recomendaciones. También lo ha hecho en sueños con muchos profetas, a través de elementos físicos, como recordemos en Moisés, a través de la zarza, también en el monte Sinaí, en la nube, en el desierto, en Éxodo 19:9. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Esta fue la primera vez que Dios usó esta forma de comunicarse a través de la nube. Lo hizo también después otras 2 veces cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, y la última vez, la que hemos leído en el tema de hoy. Dios habló a partir o con un hecho físico a través de la nube, de una nube. También habló, recordemos las ocurrencias del Señor, habló a través de una mula para hacer entrar en razón al profeta Balaam cuando, cuando la mula vio un ángel y no quería, no podía pasar, y Balaam le golpeaban. Sin embargo, no debería ir, el Señor no quería que fuera a profetizar. Por tanto, el Señor también habla a través de este tipo de Hablaba. circunstancias. Entonces, como lo vemos en Hebreos 1, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a los profetas en tiempos pasados, pero hoy, dice, nos ha hablado a través del Hijo. O sea, el Señor Jesús viene a constituirse en la nueva manera de que Dios pueda, a través de lo que el Señor Jesús dice, se escuche su palabra.
Lo que más causó impacto en la escena que estamos refiriendo, en la que el Señor Jesús se transfiguró en la montaña, pudo causar un impacto en Pedro, Juan y Jacobo al oírlo otra vez hablar desde la nube, testificando y confirmando que Jesucristo, que en sí mismo se llamaba el Hijo del Hombre, el Señor lo llamaba ahora mi Hijo amado, y dando un imperativo de recomendación y autoridad, sin dejar lugar a dudas, diciendo, escúchenlo, a él oíd. Este era un mensaje contundente para la élite religiosa del judaísmo, que solo quería escuchar y seguir la muy deformada y mal interpretada ley de Moisés a causa de sus tradiciones. Esta transfiguración, y con estos personajes tan importantes como Elías y Moisés, deja claro que lo que quería el Señor no era tanto sorprender a Pedro, a Juan y a Jacobo con la transfiguración, sino dejar un mensaje muy claro para los religiosos de esa época y para todos nosotros. Que ahora el Señor Jesús era quien recibía la encomienda de ser su voz, que ya Elías como representante de los profetas y Moisés como quien portaba el testimonio de la ley, quedaban atrás, y que ahora era el Señor Jesús quien iba a estar hablando. Está dando un reconocimiento y una autoridad y un testimonio de que el Señor Jesús iba a hablar su palabra. Por un momento miremos cómo la reunión de Jesús con ellos, con Elías y Moisés. Al verlos tenía el propósito que supieran que sus profetas más importantes y queridos de la Torá estaban avalando al Señor Jesús como el Mesías Redentor, uniendo y culminando toda la obra del plan de Dios de la redención. Esto era muy importante que dejara claro el Señor Dios Todopoderoso de que su Hijo amado era por el cual iba a hablar. Y por eso les decía a sus discípulos, a él oíd. Y Pedro lo testifica, quedó muy marcado en él y lo fue escrito en su segunda carta, la carta de Pedro. Por favor, busquemos segunda de Pedro 1, del 16 al 18. Y lo hizo para que todas las generaciones siguientes creyeran en la verdad y la autenticidad de la autoridad dada al Señor Jesús como el Mesías Redentor, y Salvador prometido. Hermana Estela, por favor, adelante. 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Amén. Gracias, hermana. Aquí vemos que Pedro quedó impactado y lo dejó escrito con ese fin. Él no estaba hablando cosas que se inventaba, era algo real. Él vio con sus propios ojos cuando el Señor Jesús se transfiguró y cuando vio a Elías y a Moisés. Y testifica que habiendo recibido de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada esa magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Él testifica, y él dejó para todas las generaciones subsiguientes plasmado ese hecho, que no era porque él hubiera imaginado que hubiera tenido visión, sino que él vio con sus sentidos
de una manera clara y lo está referenciando en su carta. Miremos ahora por un momento la actitud de Pedro cuando estuvo en la transfiguración, como lo indica Alistair en su reflexión. Hizo ser servicial y ser amable en esta experiencia sobrenatural, pues era nada menos que una reunión sorprendente, una reunión de otro mundo, del más alto nivel, nada más que Moisés y Elías y el Señor Jesús. En un principio pienso que se sorprendieron, pero luego, después de ser testigos directos del poder sobrenatural del Señor Jesús, en otras ocasiones sanando a los enfermos, eh, dominando la fuerza de la naturaleza en el lago, lago de Galilea, resucitando a Lázaro, expulsando demonios del Gadareno, todas estas muestras sobrenaturales, estas señales que el Señor Jesús hizo, pues ya era como algo que no los podría sorprender mucho, multiplicando los panes. Todos estos milagros que el Señor hacía, daban cuenta de que Él no era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Esta transfiguración, después de estas experiencias sobrenaturales que habían presenciado, pues no habrían sido muy importantes o no lo hubieran asombrado tanto, aunque queda claro que sin lugar a dudas era un privilegio mayúsculo el hecho de que el Señor Jesús hubiera invitado, que hubiera hecho esta experiencia en su presencia, solamente de ellos tres, de Pedro, de Juan y de Jacobo. Eran sus discípulos de más confianza, los que más quería tener cerca para mostrarle las cosas. Y ciertamente conllevaba una gran responsabilidad al mismo tiempo, que más tarde les ayudaría a mantenerse firmes y seguros en la fe, en la tarea de sentar las bases de esa iglesia primitiva. Pedro en el día de Pentecostés fue quien valientemente tomó la palabra y empezó a referir y a hacer concientizar a los judíos de que ellos eran pecadores y que han matado al Señor Jesús con sus acciones, y les llamaba al arrepentimiento. Pero, como dice Alistair, era un cúmulo de emociones, de disposición inmediata a hacer las cosas. No pensaba mucho, pero él quería de corazón hacerlo bien, quería actuar, aunque muchas veces lo hacía en sus fuerzas y otras veces lo hacía guiado por el Espíritu Santo, pero él siempre estaba dispuesto a obedecer y hacer lo que su corazón le dictaba. Bien, pero miramos que el escuchar la voz de Dios no se queda solamente en oírlo, como decía Job, de oídas te había oído, sino Santiago nos aterriza de ese éxtasis de solo oír, y nos dice que debemos escucharlo y ponerlo en práctica. Alguien por favor me va buscando Santiago 1 del 22 y el 24. Todo lo que no se practica y se practica y se practica, pues pronto se va a olvidar. La teoría sin la práctica pronto se olvida, y como dice el viejo refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. No vi que levantó la mano, por favor leerlo. 22 al 24. Sí, señor. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 24-25. No, hasta ahí. Sí, Santiago va más profundo de lo que solamente es oír y escuchar, sino que hay que actuar.
De nada nos sirve, como dijo el Señor, escuchar su voz y no hacer su voluntad, porque dice que semejante es como el que hace una casa que la hace sobre la arena, que no pone, no tiene en cuenta su palabra y finalmente no va a poder mantenerse en pie. Aplicar a nuestra vida terrenal el versículo de Marcos 9, mm, del 5 al 7 de hoy. Escuchar nos desafía a considerar el nivel de nuestro compromiso con el Señor Jesús. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar y a obedecer sus enseñanzas, a ponerlas por práctica? ¿Estamos dando a Él el lugar que le corresponde en nuestra vida? ¿Somos fieles a su llamado y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para seguirle, para obedecerle? Yo pienso que debemos hacer un esfuerzo todos los días para fortalecer nuestra relación con Él y estar dispuestos no solo a escuchar lo que Él habla, sino a ponerlo por obra. Cuando nos esforzamos por ser obedientes a su palabra, con toda seguridad vamos a ver su poder y su presencia, cómo actúa en nuestras vidas de una manera poderosa y transformadora. Es la comunión con esa palabra y la presencia del Espíritu Santo las que pueden lograr que nuestras vidas cambien, que se transformen y que podamos hacer la voluntad del Señor. No se trata solamente de oír y después, como lo leímos anteriormente, como ver nuestro espejo, nuestro rostro en un espejo y después nos olvidamos cómo éramos y la palabra de Dios no tiene eficacia en nuestras vidas. Recordemos también la importancia de la palabra como un tema crucial de la manera como Dios se comunica. Recordemos en Juan primero que nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo se refiere a la palabra de Dios. Nos está diciendo el cumplimiento de esa promesa de redención dada desde Génesis en 3:15, cuando señala que hablando de la serpiente, te herirá en la cabeza, perdón, esta te herirá en la cabeza, hablando de el Señor Jesús, y tú le herirás en el calcañal. Es un cumplimiento de esa palabra prometida. Había llegado el cumplimiento cuando el Señor Jesús se hizo carne e hizo su obra perfecta. Aplastar la cabeza de Satanás era una realidad que acabaría con el pecado y la muerte por siempre. Y la palabra, el verbo, era el Señor Jesús. El mismo Dios vino a este mundo y se hizo un ser humano como ustedes y como yo, como cada uno de nosotros, pero sin pecado, para vivir una vida plena de agrado a Dios Padre y dando cumplimiento a todos los requerimientos de la ley. El Señor lo dijo cuando expresó esa famosa frase que no venía a abrogar, que no venía a incumplir la ley, sino a cumplirla. Y como creyentes debemos tomar este verso de la Biblia como un recordatorio constante para mantener al Señor Jesús en el centro de nuestras vidas y estar dispuestos a seguir su dirección en todo momento. Cuando el Señor Jesús es autorizado por Dios Padre para que le escuchemos, no está diciendo otra cosa de que Él es la verdad, de que por más voces que escuchemos, es la voz de Él la que tenemos que seguir. Está dando una seguridad y una certeza de que nuestra decisión por Él es la más correcta. Solo cuando nos esforzamos por escuchar, no solamente oír y obedecer su voz. Ahí es cuando experimentamos con mayor alegría, con mayor sorpresa su maravilloso amor, su gracia, de una manera más profunda y más significativa. Este versículo también nos enseña a compartir del amor y la verdad de Jesús con aquellos que nos rodean. Porque si Él nos dice,
Dios Padre nos dice que le escuchemos a Él, no solamente es para que nosotros lo mantengamos como una norma de conducta personal, sino que también podamos llevar y estar dispuestos a testificar a otros de lo que hemos leído o hemos oído sobre el Señor Jesús, ya inspirar a otros a seguir sus enseñanzas también. Hay muchas voces en este tiempo que se están escuchando de todas partes, a todos nos ha pasado. Estos días me llegó un mensaje que me causó mucha extrañeza porque no lo entendí. No conozco a la persona que me envió el mensaje, pero me habla de una manera extraña. Si lo pudiera repetir, no tengo mi celular por acá, pero hablaba haciendo un requerimiento. Bueno, se presentaba primero con un nombre extrañísimo. Decía que él era sacerdote del templo y me decía que si yo había estado en el templo. Dice el templo, pero ¿cuál templo? Y él me hablaba de un templo por allá de los, no sé si eran gnósticos o era de otro de los, por allá una secta que hay por el lado de Santander. Y me estaba consultando si yo tenía un mineral que él necesitaba. Pero lo hice de una manera tan natural y tan segura de sí mismo de quien no entienda o quien no sepa algo del Evangelio va de pronto a colaborarles en sus tretas, que iban a hacer una reunión de auro, auroecología, algo así, auroecología. Yo no entendía, tuve que oírlo muchas veces para poder comprender quién era y qué quería. Es un maestro de taoísmo, ya lo me acordé del taoísmo, y quería, pues sí, pedirme un mineral, y sin embargo pude entender el trasfondo que querían seguir engañando a mucha gente, porque se trataba de eso, con sus cuentos de otro tipo de visiones, otro tipo de principios, tratar de confundir a la gente que anda perdida o que anda buscando seguridad, que anda buscando respuestas. Y ellos están ahí. Hay muchas voces que nosotros podemos escuchar y que nos pueden confundir. Por eso el Señor, cuando habla en el Monte Santo a Pedro, a Juan y a Jacob, lo hace contundentemente, a él oír, a él escuchar. Y esas voces que están llegando últimamente a muchas partes, voces de humanismo, voces de sectas que solo buscan prosperidad. Hay tantas voces, lobos vestidos con piel de oveja que quieren engañarnos. Mas tenemos la palabra profética más segura, que la que debemos vivir atentos, la palabra de nuestro Señor Jesús, que es el profeta por excelencia. No hay otra voz verdadera. Él mismo lo expresó y se llamó a sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa experiencia que vio Pedro, Juan y Jacobo los mantuvo firmes en su tarea de levantar la iglesia primitiva. No fue nada fácil, fue complicado, pero la ayuda del Espíritu Santo les dio la capacidad, la entereza, la fuerza, la inteligencia de hacerlo de tal manera que quien oía en ese tiempo las palabras de Pedro y de los discípulos quedan asombrados. Recordemos que aquella vez, cuando en el Pentecostés Pedro habló, la mayoría de gente dijo: ¿qué haremos entonces? ¿Y ahora qué haremos? Porque quedaron totalmente eh, absortos de lo que habían hecho y en el estado que estaban. Y Pedro les dijo: arrepiéntase y bautícese en el nombre del Señor Jesús. Esa experiencia que tuvieron ellos ha marcado la vida de muchos creyentes de hoy en día, porque es algo que ellos testifican, que lo vieron, que lo escucharon, que estuvieron allí, que no fueron fábulas que se inventaron, que fue algo muy, muy real.
Posiblemente algunos nos preguntemos por qué Dios eligió revelarse a través de una transfiguración y una voz en lugar simplemente de venir y hacerse presente. Sin embargo, el Señor tiene sus planes y sus propósitos de por qué y con quién y para qué. Esta revelación fue específica para sus discípulos, solamente para 3, no fue para la multitud en general. Dios sabía que esta experiencia tendría un impacto duradero en la vida de los discípulos y también sería recordada como una señal clara de quién era Jesús y el propósito de su ministerio en la tierra. Cuando ven al Señor Jesús hablando con Elías y con Moisés, estaba diciéndoles el Señor: ya no es la ley, ya no de los profetas, ahora es mi hijo quien va a hablar. Estaban pasando como el testimonio y dando la certeza absoluta en ese momento que era el Señor Jesús el que tenía que oír, porque había mucha resistencia y de hecho la hubo. No escucharon, no, sino que oyeron, porque los fariseos y los saduceos de ese tiempo no entendieron lo que estaba expresando Pedro. Y sin embargo, se cumplió lo que estaba profetizado, que el Señor Jesús tendría que morir. Él venía de este mundo que era suyo, pero su pueblo no le conoció y, como estaba escrito, le mataron. No de otra manera, Dios había endurecido el corazón de los judíos para que no entendieran, ni oyeran con sus oídos, ni escucharan, porque tenía que cumplirse ese episodio de la muerte sustituta por nosotros. Si no se hubiera dado, que era imposible que no pasara, estaríamos sin redención. Sin embargo, ese momento de la transfiguración fue especial y para nosotros hoy en día nos da una certeza absoluta de que el Señor es a quien debemos seguir. ¿A quien nos levanta la mano? No. En ese momento tan extraordinario como fue la transfiguración, donde Dios nos recuerda que escuchar a Jesús no es solo un deber, sino un privilegio. Quienes podemos tener los sentidos agudos y poder escuchar lo que el Señor dice y entender que es para nuestro beneficio, nos indica un privilegio que tenemos, porque, como vemos, no todos escuchan la palabra de Dios con el mismo amor, con la misma voluntad de seguirle, sino que la mayoría rechazan al Señor Jesús. Es un privilegio que tenemos. Cada vez que nosotros abrimos nuestro corazón a las enseñanzas, estamos permitiendo que la luz de la palabra transforme nuestras vidas, que nos limpie. Ya vosotros estoy limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor Jesús. Así como a los discípulos, se nos invita a dejar atrás nuestras dudas y miedos y a aferrarnos a la verdad revelada en su voz. Al hacerlo, nos acercamos más a la esencia de su amor y a la poderosa misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Es imperativo tener comunión constante con el Espíritu Santo, porque es Él el que nos da esa capacidad de afinar nuestros sentidos, de escuchar de una manera clara y poder entender. A quién no nos ha hablado el Señor muchas veces por medio de su Espíritu Santo a hacer cosas que a veces de una manera temeraria no ponemos por obra, y otras veces que solo hacemos, pero el Señor nos ha hablado y nos habla, y más nos habla cuando estamos más cerca de Él. De una manera muchas veces de invitación, otras veces nos habla con actos que a veces no nos gustan, con permitir cosas que nos van a incomodar de una manera a veces grave, pero el Señor tiene muchas maneras de hablar. Cuando escuchamos su voz de una manera
mm, digamos, obediente en el momento. El Señor usa muchas maneras porque somos sus hijos y el padre a quien ama a su hijo, a veces lo castiga. El padre a quien ama a su hijo quiere que vaya correctamente por la vida, que no se vaya a perder. Por eso el Señor usa muchas veces muchas maneras. El Señor nos habla de muchas maneras, como dicen en Primera de Hebreos, Primera de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy, sin embargo, nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien así mismo hizo el universo. No olvidemos que, como lo dije ya, muchas veces en este mundo hay muchas voces y las que más se oyen en este tiempo es la voz de Satanás engañando y pervirtiendo la humanidad con la mentira. Nuestra tarea es alzar nuestras voces, predicar a Cristo. Y no sea solamente usando nuestras cuerdas vocales, alzando nuestra voz, sino también respaldando nuestras palabras con el ejemplo de vida. Solo Él, el Señor Jesús, es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Y nadie podremos ir al Padre si no es por medio del Señor Jesús. No hay otra manera. Amén. Veamos qué más dice Alistair. Hablando de Pedro, Pedro, como lo hemos visto, tuvo muchas formas de actuar en su tiempo que estuvo con el Señor Jesús. Y después también. Pero cuando estuvo con el Señor Jesús era muy entusiasta y eso le causó muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque era muy acelerado, quería hacerlo todo rápido, quería ser el primero, era muy competitivo y muchas veces, como decirlo de alguna manera, la embarró. Pero eso nos puede pasar a nosotros también cuando estamos obedeciendo a la voz de Dios. Podemos ser demasiado fanáticos, demasiado incisivos y tenemos que ser eh, prudentes, hablar cuando es debido hablar, eh, buscar la manera de que siempre lo que digamos esté respaldado con nuestra manera de ser, con nuestros actos, para que no sea el enemigo hablando a través de nosotros. Muchas veces no somos prudentes y hacemos obras y actuamos de una manera que no es la correcta. Así le pasó a Pedro. Pedro subía y bajaba de conexión con Dios. El Espíritu Santo hablaba a través de él y otras veces era el enemigo quien hablaba cuando quiso persuadir al Señor Jesús de que muriera en la cruz. Dice él caería aún más lejos y sin embargo se elevaría aún más alto. Un tobogán de montañas rusas cuando él no hacía lo correcto, iba a lo más profundo y se deprimía y sin embargo después estaba en Pentecostés siendo la voz cantante de sus discípulos y haciendo la labor que Dios le había encomendado de una manera sobrenatural y sorprendente. Así nos puede pasar a nosotros también, pero es parte del camino cristiano. Uno puede estar cuando es de corazón actuando bien y otras veces actuando mal, pero siempre haciendo lo que Dios le ha pedido a uno. Dice acá, el activo de la majestad que recibió Pedro lo dejó atónito. Estaba en medio de sugerir que pusieran algunos refugios para el Señor y estos dos grandes profetas del Antiguo Testamento, cuando de repente, en un momento, recordó el bautismo de Jesús, cuando la voz habló, cuando el Señor, Dios Padre, habló de la nube. Él quería atender, quería eh, preparar una habitación para los tres mientras estuvieran. Fue tan real y tan vivida esa experiencia que él ya quería servir haciendo un lugar para que todos pasaran el tiempo que estuvieran allí. Pero el propósito de Dios no era que ellos se quedaran, sino era
testificar de que el Señor Jesús era quien venía ahora a hablar, no eran los profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesús venía a, por decirlo de alguna manera, reformar lo que ellos, los rabinos de ese tiempo estaban haciendo, porque todo eran tradiciones y estaban invalidando el mandamiento con su manera de interpretarlo. Ahora el Señor Jesús era quien iba a poner los puntos sobre las íes y iba a indicar el camino a seguir. Y desde ese entonces, el Señor Jesús es la mayor voz, es la voz cantante en todo lo que es el plan de Dios para nuestra salvación. A Él debemos escuchar, a Él debemos oír. Este es el llamado incesante de Dios en todo momento para todas las personas en todos los lugares. La palabra de Dios está viva y activa hoy a través de las Escrituras, como lo estaba cuando Pedro la escuchó en el monte de la transfiguración. Todos sabemos que el Señor ha hablado y habla, pero a la mejor manera habla, que Él ha hecho universal para todas las personas, para todos los humanos, es su bendita palabra escrita, dejada a través de la Biblia. Esa bendita palabra la que nos habla hoy. Podemos tener llamados personales, privados, en sueños, en visiones, no sé, de tantas maneras, pero la palabra más segura que tenemos, de que nos dé interpretación privada, es la Biblia. Y es con la Biblia que nosotros podemos garantizar de que estamos escuchando la voz de Dios, no otras voces, porque podemos ser engañados a través de sueños también. No solamente el Señor puede ponernos sueños, Él puede hablarnos. El enemigo está atento también a infiltrarse y decirnos cosas que de pronto podemos confundir con la voz de Dios. Nuestro mismo pensamiento nos engaña muchas veces. Creemos oír cosas, creemos pensar que es Dios que nos habla y es nuestra misma concupiscencia diciéndonos cosas. Nuestra misma conciencia nos habla, pero escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra escrita de la Biblia es el Señor Jesús hablando. Él es el centro de la Biblia, Él es el propósito de toda la Biblia, es el Señor Jesús, y a Él fue quien Dios nos lo mostró, o le mostró a Pedro, a Juan y a Jacobo en el monte de la transfiguración, como a Él oír, a Él escuchar, porque Él es el verdadero camino y Él es la verdad misma. Nosotros, cuando leemos nuestra Biblia tenemos la oportunidad de ver el mismo tipo de majestad y experimentar el mismo anticipo de gloria que Pedro, Santiago y Juan, en la medida que el Espíritu obre en nuestros corazones. Sí, para muchos es cierto, para muchos lectores desapercibidos pueden leer este episodio y no les causa impacto. Simplemente es algo más que pasó, pero lo ven como una historia. Más quien escuche, quien está cerca del Espíritu Santo, al leer este episodio, esta experiencia del Monte Santo, debe causar una admiración tremenda de cómo Dios se ha esforzado en muchas maneras para hacerse entender, cómo Dios ha buscado todo tipo de voces, todo tipo de experiencias para señalarnos su voluntad. Y en este momento su voluntad es que escuchemos la voz del Señor Jesús. Y siempre el Espíritu Santo tiene que estar intermediario. Por eso algunos leen y no entienden. Es imperativo, es importante que haya ese nuevo nacimiento y que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros para que podamos entender con claridad y podamos ver esas perlas preciosas que Dios nos ha dado y nos ha revelado para que la podamos apreciar y podamos asombrarnos de todo lo que conlleva el amor de Él hacia nosotros para mostrarnos tales cosas, para poder apreciarlo y valorarlo. Porque un Dios invisible está siendo visible en muchas ocasiones y nosotros no lo vemos porque sencillamente el Espíritu Santo no está o está disminuido en nosotros. Cuando la palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo,
Está diciendo precisamente eso, que no menguemos, que estemos llenos del Espíritu Santo para que podamos experimentar y ver las maravillas de Dios, para que podamos estar con los oídos atentos a su palabra y podamos seguirla sin dudas, sabiendo que cuando lo hacemos estamos obrando en su voluntad y estamos haciendo lo correcto. Desde nosotros como Pedro podemos encontrar nuestro caminar cristiano con un número de altibajos. Hoy en día es una profundidad casi insonorizada. Mañana una altura casi sin escala. Bueno, pues puede pasar esto, pero no es bueno que pase. Lo mejor es estar siempre buscando la comunión con el Señor para estar sin tantos altibajos, porque nos puede pasar, claro que sí, pero el llamado es que estemos siempre en el fuego del Señor, ardiendo siempre. Nos va a pasar, pero la idea es que no estemos permitiendo que nos enfriemos, porque cuando nos enfriamos es cuando estamos lejos de Dios y fácilmente podemos caer en pecado. Por eso mi llamado de esta mañana es que escuchemos su voz y que estemos siempre cerca de Él, para que cuando digamos voces extrañas, estas se diluyan por sí mismas, porque la voz que escuchamos es la voz del Señor Jesús por medio de su palabra. Dice, pero cuando la implacable y eterna palabra de Dios irrumpe en nuestras vidas, somos redirigidos a Jesús, el Hijo amado de Dios, el que siempre fue agradable al Padre y que viene a revelarse a nosotros. La pregunta es, y es muy válida para hoy, ¿la escuchamos? Es decir, la, la, la atesoramos y la ponemos por obra, o solamente oímos la voz de Dios y la dejamos pasar. Dios no necesita a nadie para que su palabra corra, pero es un privilegio aquellos que somos usados y permitimos que Dios nos use para que su palabra eh, esté en el ambiente y su presencia sea manifiesta. Somos privilegiados quienes, como muchos otros líderes y pastores, abren su boca y predican al Señor. Es un privilegio más que una obligación, es un privilegio quien está eh, hoy por hoy en la tarea de ser pastor, de ser evangelista. Esas, esos dones que Dios nos ha dado, o que Dios les ha dado a muchos, es un privilegio que debemos agradecer porque estamos haciendo la voluntad de Él. Bien, será la reflexión del mensaje. Escuchamos intervenciones, comentarios. No hay escrito nada, creo que no vamos a ver. No, nadie quiso escribir, están ocupados. El pastor David. Hermano, muchas gracias por el devocional y pues ahí lo que vimos es la transición que hace el Señor, que se hace del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿no? Usted bien lo dijo, la culminación de la ley o el antiguo pacto con respecto a los profetas y la ley, como decía, usted mismo citó a Hebreos, ¿no? Antes el Señor hablaba, tiempo pasado por profetas, antes el Señor hablaba a través de toda la forma en como lo hacía, ahora nos habla por Cristo y Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Así que es eso, el antiguo pacto culmina en Cristo y en Cristo inicia el nuevo pacto. Y Cristo es la centralidad de ese nuevo pacto. Así que, como dijo el Señor, a Él oíd. Y, y Él es el lenguaje del nuevo pacto. Todo es referente a Cristo, la gloria de Dios en el Hijo. Así que muchas gracias, hermano, por el mensaje y Dios nos ayude a realmente poder tener muy en cuenta el llamado que se nos hace, escuchar a Cristo a través de la palabra de Dios, a que inclinemos nuestros oídos, seamos como si todo, prontos para oír y prontos para hacer lo que oímos
de su palabra, para oírlo y escucharlo, ¿no? Como usted clarificó al comienzo. Gracias, hermano. ¿Quién querrá tener el privilegio de orar para despedir este devocional? Si no hay quien, el pastor me mira a mí. De él, hermano, cierre con oración. Amado Dios, Padre bueno, gracias Señor por este hermoso día, Señor, por esta enseñanza que nos has dado hoy. Eh, Queremos pedirte, amado Dios, que así como lo dice tu palabra, que no seamos solo oidores olvidadizos, Señor, sino que escuchemos claramente tu voz, que vayamos en oración cada día delante tuyo a escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirnos, lo que tenemos que hacer, porque allí estaremos seguros, Señor, de caminar de una manera eh, obediente a tu palabra, Señor. Tú eres un Dios vivo, Señor, y cada día traes cosas nuevas, Señor. No queremos ser religiosos, no queremos, Señor, eh, habituarnos a hacer las cosas por inercia, Señor, sino que tú, Señor, por medio de la oración, por medio de tu palabra, nos hables claramente, Señor, y nos indiques los pasos a seguir en la vida diaria, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de vivos y no de muertos, Señor. Por eso te pedimos, en el nombre del Señor Jesús, que estés con nosotros siempre, amado Dios, que nos dé la fortaleza en momentos de experiencias que no son tan buenas, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra sin que tengas que usar otras formas, Señor, que tu palabra es deleitosa a nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a escucharla y a ponerla por obra, Señor. Haz, bendito Dios, que nuestro corazón sea eh, de fácil servir, Señor, que doblemos nuestra voluntad a ti, Señor. Que seamos sabios, Señor, escuchando tu palabra, amado Dios, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. Y que nos ayude, Señor, a discernir en los momentos que tengamos dudas. Y que tú eres sabio, Señor, y perfecto, y conoces todas las cosas, mi buen Así es. Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar por tu senda, Señor, por las sendas que el Señor Jesús nos ha compartido por su palabra, Señor. No permitas que nuestros oídos presten atención a otro tipo de mensajes, por novedosos y por llamativos que sean, Señor. Tu palabra es fiel y permanece en los cielos para siempre, y es la palabra más segura que tenemos. Así que ayúdanos, Señor, a no voltear para los lados, sino verte a ti, ver a nuestro Señor Jesús siempre, porque en Él están queriendo dejar nuestros ojos, Señor, puestos los ojos en Él. Ayúdanos, Señor, porque este mundo y en estos tiempos está complicado, Señor, son tiempos peligrosos. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros pies firmes y seguros por medio de tu palabra, Señor, que sea un deleite en nuestros oídos siempre, que escuchemos tu voz como la voz de aquel pastor que reúne sus ovejas para llevarlos a verdes pastos, a aguas frescas, a todo aquello que tú tienes preparado para los que te amamos, Señor. Gracias por regalarnos, Señor, este privilegio de atender tu voz, de discernir tu voz, Señor. Y ayúdanos siempre, Señor, a estar poniendo por obra lo que tú nos indicas, Señor, porque sabemos que en ti estamos seguros y que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo tu sombra, Señor, y que no habrá otra voz, Señor, con más amor, con más luz, con más verdad que la tuya, Señor. En ti esperamos y en ti quedamos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.